Cuando dijo este indolente presidente, esta pandemia nos vino como anillo al dedo para poder profundizar y para poder concretar nuestra cuarta transformación. Hay hambre en algunas familias. Hay violencia. Hay violencia. Hay feminicidios. Esa es la realidad. Hay que defender la división de poderes en este país y particularmente al Poder Judicial en su independencia, porque no se vale. Manténganse fuertes y mantengamos la división de poderes y mantengamos el Estado de Derecho. El presidente no tiene la menor idea de lo que puede ser en un país como el nuestro, con antecedentes de rebeliones. No podría parar con ninguna fuerza que le pusiera enfrente ese descontento. ¿Me da chance? ¿Me presta el micrófono? Sí. En este momento estoy presentando mi renuncia al cargo que usted me confirió. Muchas gracias por la oportunidad y que les vaya muy bien, ¿eh? Claro. Y ese güey se vuelve candidato a la presidencia. Cuando menos. Yo nomás quiero recordarles que a Pinochet lo sacó una palabra de 2 letras. Lo vamos a ver, estoy totalmente convencido que lo vamos a ver. Eso. Y se va a dar en un tiempo mucho menor del que pensamos. Bravo, jefe. Hola, yo soy Carlos Alarraqui, él es Ángel Verdugo y él es nuestro invitado Javier Lozano. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bienvenidos al primer programa de Desayunando con Ángel y con Carlos y con un invitado de nosotros dos. ¿Cuál es el objetivo del programa? Muy fácil. Traer expertos en materias que nos expliquen los temas de actualidad, que nos expliquen desde el punto de vista legal, psicológico, administrativo, cómo está el presidente haciendo su labor de bien o de mal. Y entonces, pues, eres el padrino, Javier. Pues me encanta hacerlo. Un honor. Gran abogado. Muchas gracias. Gran amigo. Gracias. Bienvenido a tu casa. Gracias. El hombre de la familia, el gran Ángel. Bueno, y hoy el tema que tenemos es el famoso problema o la famosa pelea que el presidente se acaba de echar ahora con un juez, porque este señor juez dio una suspensión a la reforma que quiso el presidente echar para adelante y que ya habían aprobado los senadores y los diputados, y que me llama la atención a mí que yo no sabía que un juez podía desechar una orden que los senadores ya habían aprobado y los diputados. Uh-huh. Bueno, Javier creo que es aquí indiscutiblemente maestro, además de la Escuela Libre de Derecho. O sea que él sí estudió, él sí sabe. Él sí sabe, sí. De mi escuela, con mucho gusto. Mira, Carlos, lo que pasa es que lo que tenemos en México, al menos en teoría y sobre todo en estos tiempos, es una división, separación de poderes, ¿sí? Donde por un lado tienes al poder legislativo que dicta las leyes, por decirlo así en términos muy generales, al poder ejecutivo pues que gobierna, presta servicios públicos, ejecuta lo que dicen las leyes, en fin, y al poder judicial que dirime controversias, que resuelve controversias. Entonces, esa división de poderes, bueno, pues es algo que es muy común en el mundo occidental. En todos los países tenemos este intento por no concentrar en una sola persona o institución todo el poder. Lo que ocurre es que en estos tiempos, bueno, sigo con la teoría, cuando una ley, aún pasando por una abrumadora mayoría, como fue el caso de la ley de la industria eléctrica, por iniciativa del presidente López Obrador, un particular advierte que la aplicación de esa ley puede afectar la esfera de sus derechos, lo que procede es a iniciar un juicio de amparo. Presenta una demanda para dar inicio a un juicio de amparo. Es una de las formas que la Constitución prevé para la defensa de la propia Constitución y en este caso para defender derechos humanos fundamentales de las personas. Pueden ser personas físicas o personas morales. ¿Qué es lo que ocurre? Contra la sola publicación de la ley, ¿sí?
que pasó perfectamente por las dos cámaras, Cámara de Origen, Cámara Revisora, con la mayoría de votos en una y otra, no hubo observaciones del Ejecutivo, se promulga y se publica. Y claro, cuando llega la publicación, ya tiene una persona, en este caso una empresa del sector eléctrico, ya tiene un interés jurídico, ¿sí?, para iniciar una acción legal, que en este caso es buscar un amparo. Pero cuando buscas un amparo, se llama amparo, es porque es amparo y protección de la justicia federal. Siempre es el Poder Judicial de la Federación el que conoce de los amparos. Se te puede conceder o no el amparo, pero toma tiempo. Toma un buen rato un juicio de amparo, porque se presenta una acción, luego se emplaza a las autoridades responsables a que contesten lo que a su derecho corresponda, se ven las pruebas, los alegatos, y tal, hasta que se dicta una sentencia. Pero eso puede tomar mucho tiempo. Y quizá el acto que se está reclamando, en este caso, la ley misma y su aplicación, puede resultar en una afectación muy severa para quien está demandando el amparo. Lo que ocurre, y según la ley de amparo, en estos casos, es que el quejoso puede solicitar la suspensión del acto reclamado en tanto se desahoga de fondo si hay amparo o no hay amparo. ¿Y qué es lo que hay ahorita? La mera suspensión provisional. Provisional, así se llama eso. Ni siquiera es suspensión definitiva. Es provisional. Y además, es que dice el presidente con su notoria ignorancia, ¿no? Dice, miren, apenas está apareciendo la ley y ya luego están dando un amparo. A ver, señor, está obligado el juez de distrito que conoce del caso a que en las siguientes 24 horas a que se presenta la demanda y la solicitud de la suspensión provisional, tiene que resolver. Y tiene que resolver. Porque eso lo dice la ley. Lo dice la ley de amparo. Entonces, no hay ninguna sorpresa, no hay ninguna novedad, no fue una velocidad inusitada, es lo que debe ser, pero no está resolviendo el amparo de fondo. Todavía no está diciendo esta norma es inconstitucional. Dice, la voy a revisar, pero por lo pronto, los efectos perniciosos que podría tener su aplicación a ciegas, sí pueden ser muy graves. ¿Al presidente le molesta que la revisen? Sí, bueno, pues sí, de por entrada, supuesto. Eso es lo que es verdad. Ahora, yo agregaría, sin ser abogado, que me perdone Javier y me corrija Pero en es un hombre cualquier muy momento. inteligente. No, es lo siguiente, dice él, ¿y por qué les concedió, hizo extensiva esa protección a los otros? Porque la misma ley dice que cuando el acto reclamado, si se le concede solamente al quejoso, lo pone a él en una situación de privilegio frente al resto de los que hacen lo mismo que él, pero no se ampararon. Exacto. Y para evitar una situación injusta que dañaría la competitividad de los otros, porque hay un elemento ahí de competencia económica, entonces el juez, en la síntesis que hizo, aclaró perfectamente por qué hacía extensiva a todos los actores económicos que hacen exactamente lo mismo que el quejoso. Y eso le molestó, porque como no conoce de leyes y tampoco le hace caso a los que conocen de leyes que lo rodean, está diciendo barbaridad y media, ¿no? Oye, pues si no eres abogado, qué bien lo disimulas, porque lo explicaste mejor que muchos colegas míos. Como le dije una vez al ministro José Ramón Cosío en una reunión con los ministros, es que mi maestro fue Goyo Cárdenas. Eso es bueno. Yo conocí a Goyo Cárdenas en Lecumberri e hice con Goyito una muy buena relación. Yo era maestro en el Centro Escolar Venustiano Carranza. Entonces platicábamos y yo le puse a él que era el amparo más rápido del oeste. ¿Ah, sí? Llegaba, oiga, Goyito, un amparo, a ver, ¿cómo de esto? Tu número, eso, ahorita te lo traigo. Iba a la L donde está, a psiquiatría, perdón, donde estaba, 150 pesos. Era el amparo más rápido del oeste. Más que Burgoa. Imagínate. Entonces, él me explicó cosas como, en Lecumberri era muy común, perdón por la digresión, que decían, ya me voy, profe. Me decían, ¿qué pasó? Es que la corte me absolvió. A ver, momento. El amparo es un juicio de garantías. La corte no se pronuncia en torno a la culpabilidad o inocencia. Se violaron tus... Todo eso yo lo aprendí en 1973, 74 con Goyito. Hay abogados que incluso esos detalles así no los manejan, no los tienen. No, y déjame agregar una cosa a lo que aquí estamos comentando.
tenemos del 2013 para acá una serie de reformas constitucionales en materia de competencia económica, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, al grado de que los órganos reguladores de estas materias son órganos constitucionales autónomos y que tanto critica también el presidente López Obrador. Pero la materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión está en el 28 constitucional. Y la creación de jueces especializados para conocer de amparo en estas materias. Ah, sí, porque este juez es especialista en economía y madre y media. Y pregunta el presidente, ¿y por qué? A ver si tiene facultades para conocer. ¿Cómo que si tiene facultades para conocer? Obviamente, si de lo que se trata, todo lo que lleva esta inconstitucional ley de la industria eléctrica, es que está acabando con la competencia que a nivel constitucional se creó en el sector energético y que ahora lo que quiere de un plumazo es acabar con Pero esa además competencia. es parte de la libertad de nuestra Constitución, claro, de que cada quien trabaje en donde quiera y que sobrevivas si eres mejor que el otro en competencia, pero entonces, libre. A ver, este joven abogado, el juez, ¿no? Juan Pablo Gómez Fierro, Sí. Que está siendo objeto de un linchamiento, dice el presidente, oye, ojo con los linchamientos, no sean ojetes con de Salgado Macedonio, de Enrique Escuadra. Ah, pero el juez sí, ¿verdad? Sí. Y lo único que ha hecho con este juez es que lo estamos arropando entre todo el gremio, todas las asociaciones, todas las barras de abogados y todo. ¿Por qué? Para defender su independencia y su autonomía. Seguro. ¿Sí? Y luego dice, el presidente le manda una carta al ministro presidente Saldívar, increíble, prácticamente dándole órdenes, como lo hizo con la Cámara de Diputados en el caso de Cabeza de Vaca. Abran el expediente. Oye, perdóname, no pueden hacer eso. Y tú no puedes acusar a un juez, porque lo que está pidiendo no es que investiguen un hecho, sino que una auténtica pesquisa que están prohibidas por la Constitución. Claro. Es diciendo, vete contra este individuo a ver qué le encuentras. Y todavía va el ministro presidente Saldívar y dice, sí, voy a mandar esto al Consejo de la Judicatura, a la sección de quejas correspondientes, para que procedan en consecuencia. No, señor. Eso es lo que contestó Saldívar. Lo que contestó Saldívar, en mi opinión, de una manera inadecuada. Y entonces el presidente dice, es que seguramente, chéquenle si este juez no tiene vínculos con empresas extranjeras del sector. Está al servicio, dice. Al servicio de intereses particulares. Dice, fíjate la jalada que dijo el presidente. Dice, fue de los jueces que crearon cuando hicieron la reforma energética. ¿Y para qué los crearon? Para defender intereses de particulares. ¿Y para qué son? Oye, espérame, no, ellos están para defender la legalidad. Exacto. Punto, de donde venga. Exacto. Y en todo lo que está haciendo el juez, en mi opinión, de manera, como dice don Adolfo, muy, muy adecuada, yo lo tengo que hacer extensivo a todo mundo, porque si no causo naturalmente una distorsión en el mercado. Entonces, si lo que se quiere es que no haya tales distorsiones y no haya una ventaja competitiva para la CFE inadecuadamente, pues menos que la haya ahora para los que sí presentaron una demanda de amparo. Totalmente. Y no para el resto. Oye, y lo del ministro Saldívar, ya me preocupaste. ¿Por qué? O sea, él le contestó, ¿le voy a hacer caso presidente a usted? No en esos términos. Ahí entraríamos aquí a un terreno que Javier conoce perfectamente, que es la realpolitik. Sí, una respuesta del ministro Saldívar habría sido, señor, usted no ha presentado pruebas de esto, y se desecha. Esa es una forma que muchos habrían querido que esa fuera la respuesta. Sin embargo, entramos en la realidad política. El caso de Medina Mora, por ejemplo, la persecución de la que fue objeto. Y que nunca tuvimos la causa grave. No, así es, salvo que lo quería fuera para meter a alguien cerca. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el ministro? ¿No? Lo mando a la comisión para que ella investigue. Y recuerda al final cuando dice, pero recuerdo que debe decir independencia y autonomía, un poco. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo pienso que nada. Y te pregunto, Javier, ¿qué va a pasar ahora? Mira, ¿qué va a pasar ahora? El expediente, lo que quería el presidente, que se investigue al juez, ¿qué le van a investigar? Ni siquiera dio elementos, no dio hechos, simplemente una sospecha de que puede estar en malos pasos.
Eso no es suficiente y no debieron de haberle dado de entrada. Pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Van a investigar? No va a haber nada. ¿Es competente el juez? Sí, es competente el juez. ¿Fue adecuada la medida cautelar que tomó? Fue adecuada la medida cautelar que tomó. ¿Va a seguir su curso del amparo? Tiene que seguir su curso del amparo hasta conocer el fondo al final del juicio y punto. Eso es lo que va a pasar. Lo demás que están haciendo, sí me parece un mensaje siciliano a todo el Poder Judicial de la Federación, porque está diciendo, ojo, tú juez, tú magistrado, tú ministro, si no me gustan sus resoluciones, vienen aquí al púlpito o al paredón del Palacio Nacional de las Mañaneras y aquí se las ven conmigo y luego les aviento a mis sordas en redes sociales. Que sería ese quizá el objetivo a alcanzar por parte de él. Bueno, ya lo viste, porque agarró y de pronto se volteó contra el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Ya la agarró contra él, ¿verdad? La agarró contra él y lo puso como un ejemplo de lo que no debe ser desde el Poder Judicial de la Federación. Y le ordenó a uno de sus achichincles, a ver, investiguenme a este ministro, a ver cómo ha resuelto. Y entonces empezó a citar una serie de resoluciones en las que él participó en las posiciones que tuvo el voto particular y todo, pues de una manera como es el presidente. Y vete a saber quién le pasó todo ese listado de las posiciones que tuvo en asuntos de hace 10, 12 años, pero lo quiso linchar y le salió al revés. Porque también un espíritu de cuerpo de todo el gremio de los abogados, salimos en defensa de José Ramón y ahorita le hizo el favor de su vida. Propaganda absolutamente gratis, ¿no? Y su nombre está ahorita por las nubes. Déjame anunciarlo que el próximo domingo el magistrado sale Platicando con Alarraqui en la Típica TV. Ahí es importante señalar también cómo el presidente, en ese afán de hablar para su clientela, desecha las reacciones que antes quisieran potenciales y hoy son reales en torno al atacado. ¿Cómo se manifestaría eso en términos, vamos a decir, de rechazo electoral? Porque el presidente está lanzando a sus huestes en contra de esos personajes con miras a decir, somos los buenos. Hay una parte ahí en la carta que le envía al ministro presidente. Le dice, hay que ver lo que mencionaste tú, de que está a favor. ¿Cómo es posible, dice, que un juez esté al servicio de empresas particulares y no al pueblo de México? A ver, la función de un juez, perdóneme usted, pero no es esa. Esto no es una capilla, no es una iglesia, no es una cofradía. Bueno, es que el amparo en su esencia es un medio de defensa de los derechos humanos fundamentales de los particulares. Así es. Que a mí lo que me caga es una cosa. Y eso sí te lo tengo que decir a ustedes dos y al público. No somos pueblo, o sea, pueblo es el humilde y los demás se jodieron, claro. ¿No son mexicanos o somos, qué somos? Tienes o sea, una ¿qué onda? Magnífica pregunta, y te la resuelve el artículo 1 constitucional. ¿Qué dice? Toda persona en los Estados Unidos mexicanos, toda persona gozará de los derechos humanos fundamentales que esta Constitución establece, junto con sus garantías, las cuales no podrán suspenderse ni restringirse, sino en los casos y condiciones que la misma establece. Más o menos así dice. ¿Ok? Artículo 1, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos. Y el otro mexicanos. Es el 29 del estado de sitio, el estado de excepción. El estado de excepción. Y ya, entonces, todas las personas somos iguales. El principio, el artículo... Entonces, ¿por qué el presidente sigue tratando de separar? Porque todos los días lo hace, porque todos los días polariza, nos divide entre buenos y malos, entre fifís, conservadores. Ok, esa estrategia es la clásica populista. Exactamente. Está bien, eso vas a la escuela y vas a la escuela y ¿qué vas a estudiar? Populismo. Capítulo 1, divide y vencerás. Sí, ok, perfecto, ya, muy bien. Sí. Pero ya da hueva. No, y no solo, sino que además él se pone del lado de la CFE, dándole prioridad a la CFE, que es una energía más cara, más sucia. Más cara. Más cara y más sucia. Entonces, dice, y esa es mi ley de la industria eléctrica, lleva mano, y ya que se acabe esta energía eléctrica, entonces que vengan las energías limpias y renovables en la cola. No, señor, lo que hoy dice la Constitución y la legislación todavía vigente es, compiten en igualdad de circunstancias. Y la mejor es la mejor. ¿Cuál se tiene que ir consumiendo primero? ¿Cuál es la que se despacha? ¿El despacho lo dice? El despacho es el primero. Más cara, más limpia, menos contaminante, y luego siguen las otras. Y en el último lugar, las de las plantas viejas de Comisión Federal de Electricidad. ¿Y que usan combustóleo? Y lo de la ley Nale
¿Le pueden explicar al público qué es eso? Pues no sé si quieres. A ver, el decreto NALE, el de Que utilidad, fue antes, ¿no? continuidad, ¿Y qué tuit estabilidad. soltó ayer la NALE, por ¿Qué cierto? soltó? bárbaro. No, ahorita entramos, ahorita entramos. te lo comento. ¿no? Ese decreto tenía por objeto, como no pueden cambiar Eso la es ley, antes de lo el de año hoy. pasado, Sí. eso fue el año pasado. Sí. Básicamente era la reforma de la ley, pero mediante un decreto del año pasado. Violaba todo lo relativo a competencia económica, seguridad jurídica de los contratos de las empresas, etcétera, etcétera. Y uno a uno fueron siendo echados abajo por la Suprema Corte, por el Poder Judicial. Uno a uno. Pero luego, por si faltare algo, llega la cereza del pastel. La Comisión Federal de Competencia Económica presenta una controversia constitucional por la cuestión de competencia económica y que también la Suprema Corte le da la razón a la COFECE. En ese momento ya no hay nada que hacer, ya el decreto NALE es historia. Deja de existir. Es historia. Y los argumentos jurídicamente utilizados para echar abajo en esas decenas de amparos son los mismos que van a utilizarse para estas reformas. ¿Hablas en serio? ¿Es en serio? O sea, lo mismo de la NALE lo hicieron ahorita. Claro, Así es, nada más que lo elevaron a rango de ley, pero se les olvida un pequeño detalle, que la ley está por debajo de la Constitución. Así es. Y eso es lo que en el fondo está revisando para efectos del amparo el juez Juan Pablo Gómez Fierro. Entonces están condenados a la derrota. Están condenados a la derrota, salvo que aplasten el Poder Judicial. Claro. Y si eso sucede, ya tenemos un punto para qué preocuparnos. Agarren piedras, diría que Sí, te voy a decir una cosa. Si eso sucede, haremos despidiéndonos de la separación y división de poderes. En caso de que la Suprema Corte valide la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Pero a ver, si son 7 contra 4, ¿qué pasa? No, es que tienen que ser 8. Bueno, es que según. Bueno. Por eso, ¿qué va a pasar? Es que mira, lo que va a pasar, una cosa es el amparo, que lo presentan los particulares, y otra ya se están presentando, y sabíamos que iba a venir una cascada de amparos, era lógico. Y otra, hay otros 2 mecanismos de defensa de la Constitución. Una acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional. La acción de inconstitucionalidad, ¿quién la puede presentar? Entre otros, la tercera parte de los senadores. ¿Sí? Ya habiendo pasado una ley, todo dice, ¿por qué presento la acción de inconstitucionalidad? Porque estimo que su contenido de esta ley va en contra de la Constitución. Y entonces la Corte tiene que conocer en el Pleno, que son 11 ministros, en el Pleno tiene que conocer de esa acción de inconstitucionalidad. Pero tiene que estar a favor una mayoría calificada de 8 ministros de 11. No va a haber. Ese es el tema. Es el problema. A eso yo creo que al final del día le está apostando el presidente López Obrador. A que tenga 4 ministros de su lado, le digan, pues esto no pasa. Pero sí pueden pasar los amparos, ¿ves? O sea, a lo mejor está todavía la acción de inconstitucionalidad de los senadores, pero los amparos de los particulares, como estoy viendo las cosas, sí van a pasar. Además del desmadre que se nos va a armar con los gringos, por cierto. Que ya hay amenazas, por supuesto. ¿Por qué? Porque esto va en contra del TEMEC, va en contra del Acuerdo de París, contra el tema de del cambio climático. Sí, de París, del cambio climático. Pues, oye, va en contra de todo, de los derechos del consumidor, de la competencia económica. Es una locura, ¿no? Pero la soberbia del presidente es lo que manda y él cree que puede ajustar la ley a su voluntad, porque no hay quien se le, como dicen en mi tierra, apantere. Por eso es muy importante el 6 de junio de este año. Exactamente. O sea, el único lenguaje que entiende el presidente es el lenguaje de los votos aplastantemente en contra de los candidatos de su partido. No entiende otro lenguaje. Y déjame agregar algo a esto. Cuando presenta su iniciativa con carácter preferente, ¿qué es una iniciativa con carácter preferente? El Congreso está obligado a, en un plazo máximo de 60 días naturales, resolver en ambas cámaras si va o no va esa iniciativa. En menos de 50 días, en 40 días, ya había pasado por las 2 cámaras. Sí, exacto. Sí. ¿Y sabes qué les dijo el presidente desde la tribuna de Palacio Nacional? Y no me le cambian ni una coma. No le cambiaron una coma. Sí. Bueno, y dijo, y advirtió, y dijo, y de una vez le digo a los abogados, que van a estar seguramente ya presentando sus amparos y madres así, de una vez les digo que se consideran traidores a la patria si van en contra de esta ley. ¿Traidores a la patria? Defendiendo traidores a la patria. Claro.
por ejercer tu medio de defensa. Porque además en la Constitución se garantiza la defensa. Por como un favor, derecho. es un derecho humano fundamental. Así es. ¿No? Al el margen de principio si de puedes ser legalidad, delincuente por lo que derecho sea. de audiencia, Tú tienes el derecho derecho a la defensa, derecho de audiencia, A ver. todo. ¿Puedo regresar a algo? Sí. O sea, estamos en tu casa. la película Es tu puede casa y tu tener, programa. la película puede tener no final feliz, o sea, sí puede llegar a los 7 magistrados que dicen que sí, pero no los 8. ¿Y qué pasaría? Queda vigente la ley. Entonces quedaría vigente la ley. Si no proceden al final los amparos, y si al final no procede la pero acción de van de la constitucionalidad, mano amparos con... No. Son acciones distintas por parte de actores distintos. Son procesos diferentes. Pero los dos tienen la misma finalidad: echar abajo Una ley que Una tiene ley elementos inconstitucionales. inconstitucionales. Los particulares no pueden presentar controversias constitucionales. Pero ni acciones de inconstitucionalidad. acciones de inconstitucionalidad. pero a ver, yo respeto a los jueces y a la Suprema más, a la Suprema Corte de Justicia más. Pero hay 4 jueces que ya sabemos que Ministros. son del ministros Ministros. del presidente. No necesariamente. No Es importante esto que señalas. Ok. Es decir, efectivamente son 4 ministros que fueron postulados o planteados por el presidente de la República, aun cuando fueron aprobados por el Senado. Y por Muy bien. 2/3 partes Y por del 2/3 Senado. partes, mayoría calificada. Nunca hay que descartar la honradez intelectual y los principios de un miembro del Poder Judicial o de un miembro de la Suprema Corte. Es decir, podrá ser haberlo nominado este y el otro, lo que sea. Sí. Pero en esos momentos críticos no hay que descartar que el ministro ponga los intereses del país por encima. La historia, mira, la Corte cambió su composición, se creó el Consejo de la Judicatura y tal, en la época del Sí. presidente Zedillo, por Sí. iniciativa del presidente Sí. Zedillo. Me acuerdo. Ok. Tenemos muchos casos de votos que, en lo particular, un ministro que fue postulado por un presidente de la República en turno, de pronto, al conocer de un determinado caso, vota en el sentido contrario a los intereses del presidente. ¿Es un traidor? No, no es un traidor. No es un traidor, es un ministro de la Corte, carajo. Claro. Pues para eso lo pusiste. Así Una es. cosa es que tú lo propongas y otra cosa Es que es seas que tu te lacayo. obedezca a ciegas. Así es. Ahora, lo que el presidente sí quiere, porque así es este lo obedezcan autoritario, a Hacienda. este sí quiere que lo obedezcan a ciegas, Así es. propios y extraños. Y por eso lo que tú dijiste, lo de Medina Mora, ay, qué curioso que se fue y nunca supimos ni por qué. Así ¿no? es. ¿Qué necesitaba? Ese espacio para poner a alguien, 4 según el incondicional suyo, legales. pero no necesariamente lo van a hacer. Y así como nos estamos llevando algunas sorpresas para mal, nos podemos llevar probable, así sorpresas es. para bien. Así es. Y eso espero yo también en este caso. Entonces, es decir, Ok. no es automático. No. pues. No es automático. Seguro. Es lo que pienso. Sí, yo también lo creo. Ahora, Así es un tema tan delicado. A ver, Seguro. el tema sustantivo es muy delicado y el tema político es todavía más delicado, lo que está en juego. Lo de la ley de la industria eléctrica podría ser desastroso para México. Pero otro. el que acabes con el Poder Judicial podría ser verdaderamente la peor de las señales al mundo. Seguro. Y ahí sí, olvídate de grados de inversión, olvídate de inversión extranjera directa, olvídate de empleos, olvídate de tratados. Se acabó el país. Si se acaba la división de poderes, se acaba. Y por eso lo que tú decías, Así es. Ángel, que necesitamos el 6 de junio cambiar la composición de la Cámara de Diputados Así para que ya no tenga Morena la mayoría absoluta que tiene, porque hacen lo que les pega la gana. ¿Y esa mayoría qué significa para la oposición? El control del presupuesto. Así es. ¿Por qué es la prioridad del presidente 251 diputados propios? Dar lana. Controlar absolutamente el presupuesto. El artículo 74 constitucional. En la medida en que la oposición recupere y no se dividan, Exacto. y actúen como un bloque, como actuaron el año pasado cuando les tumbaron la posibilidad del periodo extraordinario, Sí, ¿cómo no? que por un senador, por un integrante de la comisión permanente no lo lograron. Aquí, ¿qué haría la oposición? Retoma el control de la distribución del gasto público y en ese momento Le quita sus juguetes al presidente. Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía,
ajuste a la realidad y a la decencia de los programas sociales que ahorita operan sin reglas de operación, sin censos, sin nada. Son clientelares, son para comprar voluntades y votos. Pero ¿cuáles voluntades si el ejército es el que está construyendo el Tren Maya? No, hablamos de los programas sociales. De los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, que no son jóvenes ni construyen ni madre. No hay nada. Sembrando árboles. Vida, deforestando vida. Deforestando vida. Se han tirado más árboles con el Tren Maya que los que ha sembrado este programa. Claro. Porque el requisito, ¿cuál es? Que tu pedazo de tierra esté deforestado. Tener 40 millones de beneficiarios, que con esos tenga asegurada la elección. Y no le importa nada más. Por eso, lo que dice don Ángel es muy cierto. Que tengamos en la Cámara de Diputados no mayoría de ningún otro partido. No, que no lo tenga Morena. Que esté repartido, claro. Además del gasto público, ¿sabes qué? La Comisión de Vigilancia. Por supuesto, la Auditoría Superior de la Federación. Que ya también acabó con ella. Con ella, sí. Es lo que te digo, está acabando con la división de poderes. Ahora, no hay que descartar gestos como este. El encargado en la Auditoría Superior de la Federación del análisis de estos costos, ya retirado o congelado, lo cita la Cámara de Diputados y ahí se les apantera y les dice, no señores, mi dictamen está perfectamente documentado, metodología utilizada internacionalmente. Ahí les dijo, no señores, esto está bien. Así es. Y tienen un plazo de 30 días para solventar las observaciones. Entonces, por eso todavía no tenemos el último out, ¿sí? Pero donde está el daño patrimonial más grave, ¿sabes dónde es? En la negociación que hizo el animal de Bartlett con los gasoductos. Ahí. ¿Qué hizo? Pues según él, dijo que eran, ya sabes que es contratos leoninos, ya todo es leonino, ¿no? Ya todo es leonino. Entonces, van y revisan los contratos con los proveedores y todos los que suministran gas natural y todos los ductos y todo esto, y lo revisan, y fue por lo que renunció Carlos Ursúa. Dice, este señor no entiende lo que es el valor neto. Presente neto. No entiende lo que es el valor presente neto. Y nos van a abrochar. ¿Y cómo sucedió? ¿Y cómo sucedió? Y entonces tenemos un mucho más boquete. O sea, los contratos de leoninos estaban baratos. Entonces dicen los empresarios, pues si así te gusta, así lo dejamos. Así, efectivamente. Y es donde está el peor boquete. Y ahí Bartlett sigue feliz de la vida. La pregunta es, ¿qué le debe el presidente a Bartlett? Sí, como dirían en Hermosillo, habrá que preguntarse. Mucho. Así dicen los de Hermosillo, mucho. Así es. Sí, hay que preguntar. Hay que preguntarse, ¿qué le debe a Bartlett? ¿Qué le debe a Salgado Macedonio? ¿Qué le debe a López-Gatell? O sea, ¿cómo es posible que personajes tan impresentables estén ahí, quitados de la pena? Ahora, todo esto es el panorama ahorita. A mí me interesa, y lo he venido siguiendo desde hace algunas semanas, en el momento en que el presidente pierda todos estos recursos, ¿cuál va a ser la reacción por la desesperación de ver que prácticamente nada le sale? Me preguntaba alguien, a ver Ángel, ¿qué no ves tú una cosa positiva del presidente en estos años? Sí, le digo, hay una, que en un tiempo muy corto exhibió su soberbia, su autoritarismo, su incapacidad para gobernar y su ignorancia. Sí. Porque hay otros, ¿qué les voy a decir? Que al tercero, o cuarto, o quinto año empezó. Te das cuenta, sí. Pero empezó antes de tomar posesión. Antes de tomar posesión con lo de Texcoco. Con lo del aeropuerto. Con lo de Texcoco. Siguió con Constellation Brands. Así es. Dices, eso es algo que debemos realmente apreciar. Porque el señor ya no oculta nada, ya se exhibió, tal cual es. Ese es quizá la única cosa que le ha salido bien. Mira, yo me acuerdo el presidente Echeverría se peleó con los empresarios, pero después del asesinato de don Eugenio Garza Sada, en septiembre del 73. Pero este hombre se peleó desde antes de tomar posesión. Con una diferencia, que hoy tenemos una clase empresarial que le tiene miedo, ¿eh? Bravo. Totalmente de acuerdo. En general. Digo, hay algunas excepciones, pero en general es una clase empresarial que se acomoda bien a la 4T porque ellos saben que tienen sus negocios y sus cosas debidamente cuidadas y garantizadas, o de plano le tienen miedo y no quieren enfrentarse ni quieren levantar la voz. Fíjate, platicaba de eso con pero las MIPYMES son las que a mí me preocupan porque es la gran mayoría. 90 ¿Y quién habla por ellos? Absolutamente nadie. Así de sencillo.
En 1973, en el funeral de don Eugenio, el señor Ricardo Margain Sosaya, en un discurso memorable, delante de Echeverría, ahí lo acusó del crimen. Sí. En ese momento no se sabía, pero posteriormente se aclara que la Liga estaba completamente infiltrada por Federal Seguridad o Gobernación y que dejaron que el secuestro continuara La 23 de septiembre. la 23 de septiembre para en un momento aparecer ellos como los salvadores e iban a rescatar a don Eugenio. El único problema es que les falló la ley de Murphy, si algo tiene que salir mal, Saldrá y mal. salió peor. ¿Ya? Entonces ahí es donde se rompe. Pero este hombre se peleó con ellos y con un agravante que menciona Javier. Ahora resulta que no hay una sola voz empresarial. Hay excepciones, pero los grandes, los 10 o 12 que son de Monterrey, ahí vamos a echarnos un tamalito de chipilín. Y les vende billetes de lotería. De una lotería vez, que un no hay dice avión, ni hay rifa, ni hay nada, ¿no? No. Así es. De ver, pues, tú no puede ser. Ah, y todavía dijo una cosa bárbara hace un par de días el presidente. Dice, no, si está bien que aquí haya empresarios y que tengan ganancias razonables. ¿Qué razonable? Así es. Oye, según San Mateo, o sea, ¿cómo que irrazonables? Yo les pregunté, a ver, ¿en fíjate qué nada texto? más, Así es. Fíjate en lo que está pensando. Es la prédica. ¿No ves Pero que además, dice, está con un par de zapatos, ya todos la hacemos? Así y, es. Sí. Dice, hay que rechazar lo superfluo. Puta, ¿qué es superfluo? Claro. ¿Qué es superfluo? En esto, ¿No? en esto de las ganancias razonables, lo más absurdo de esto es que lo hace con los banqueros. Con los banqueros. Dice uno, tú se lo puedes decir a alguien que vende un producto o algo, pero con los Tú banqueros. puedes decir, sí, oigan, no se la jalen, que no haya usura tampoco. De acuerdo. No, Pero ganancias Pero, oye, razonables. ¿a qué se dedica un banquero? A ganar dinero. Pues si no son hermanas de la caridad. Pues, Porque además el dinero que prestan no es de ellos. no, es del Es de público los ahorrador. Así es. Entonces yo tengo que manejar esto con probidad, con eficiencia, Así con es. transparencia. ¿Por qué? Porque si yo no me adecuo a cómo va la inflación subiendo que impacten las tasas de interés, en ese momento yo no voy a poder recuperar ese interés para que de ahí tome mi utilidad y te dé a ti el Mira, interés. ¿Sabes que he llegado a una conclusión? Cuando dijo este indolente presidente, dice, esta pandemia nos vino como anillo al dedo para poder profundizar y para poder concretar nuestra cuarta transformación. La verdad es que si uno, ¿a qué locura se está refiriendo? Hoy ya sé a qué se refiere. Que haya más pobres. Claro. Que acabe con la clase media. Los ricos siempre serán Esos ricos. siempre van a, esos La van a clase media aguantar. ¿verdad? Y van para depender y comer de su mano Claro. Sí. y tener su voto garantizado y por tanto el poder. Y con un elemento extra. Capítulo 2 del populismo. El En capítulo favor- 2 del populismo. En favor de la clase media. Es el sector que mueve Por al favor, país. es lo que mueve al país. Sin duda. Y además es la aspiración natural de los que estaban en pobreza, de salir de esa condición para tener algo, para tener un sueño, para darles Mejor bienestar a sus calidad de hijos. vida. Íbamos poca madre. ¿eh? Y yo creo. Yo digo la verdad, íbamos muy bien. Íbamos, antes. mira, poco a poco, pero ahora Sí. se agregaron 12 millones de pobres. O sea, 12 Así es. millones 12. entre la mala economía y la pandemia. 12 millones. Esto es algo muy fuerte. Ahora, aquí, ¿por qué esa visión? Hay que ir a las raíces y ver dónde se educa, dónde se forma Así, políticamente. claro. Quiere él reproducir un pasado mítico, que no es cierto que el desarrollo estabilizador fue lo que él dice, pero son los años de Echeverría y Así López es. Portillo. Sí. El gasto público como instrumento único del crecimiento con un señor. El Ya- mundo ya ya dio 3 cambió. vueltas en Ya- el aire ya cambió. sin red de protección. Sí. Ya cambió. ¿Eh? Ya cambió. Entonces, además, ¿cómo es posible que diga que esos fueron los años gloriosos de México? Que además había un modelo de sustitución de importaciones, una economía un centralmente autoritarismo, planificada, una hegemonía política brutal, total. absoluta. El partido no era casi único, era único. Era único. Pero si te das cuenta, eso es lo que él Es lo que él quisiera. quiere, ese es- ¿Por qué ataca como ataca al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca? Porque es un gobernador valiente que hace cosas y que le dice no. Y que creó la Alianza Federalista. Dice, Por eso, rebelde. pero- Muchísimas gracias, perdón. A ver. Muy lento.
Eso es lo que le molesta. Él lo que quiere es tener servidores públicos serviles. ¿Serviles? Por eso dijo lealtad a ciegas. ¿Te acuerdas cuando se fue Totalmente, Jaime Cárdenas? así es. Del curso instituto Cuando para dijo devolverle al pueblo lo robado, que se robaron otra vez. Hay gente dice que no aguanta, dice esto. No, el señor en una carta de 4 o 5 cuartillas le dijo por qué se estaba yendo. Así es. Y nadie habló de ese Lamborghini o ese Ferrari este Esquer Verdugo, pero no es mi pariente. ¿Cómo de que claro, no ¿qué dijiste el otro día? pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Pero es lejano, dijo aquel, ¿no? Es decir, cómo desmontaron las joyas, toda esa bola de sinvergüenzadas que hicieron. Sí. Ya no se volvió a saber absolutamente nada. Es un gobierno muy raro este. Bueno, eso de raro, vamos a decir. ¿Por qué tan generoso? No, es que es muy ineficiente. Ves a la de la función pública. No. Estamos hablando en serio. Por eso te digo, ves la ley Nale, esta famosa que me platicaron, dices, bueno, ¿en qué pinche mundo viven? ¿Cuáles son sus fantasías? El florero de Bucareli. Bueno, ándale, a ver, pero eso, hijos, ¿por qué lo tocas si no lo quería hablar? A ver, ¿dónde está una secretaria de Gobernación, exministra de la Suprema Corte de Justicia? Sí, es ministro no ha retiro. dicho ni buenos días de algo que le corresponde hablar por política interna y además porque sabe más que nadie? Supuesto. ¿Dónde está, señora ministra? Sí, porque puede más la obediencia ciega ¿Ciega? que el criterio propio y la dignidad Así y el es. honor. Pero Por y la eso. dignidad, ella tenía dignidad antes. Pues sí, pero Bueno. una vez que la ponen secretaria de Gobernación, Así es. haces lo que yo te diga y cuidadito y me punto. contradigas. La propia, a la Jaime Bonilla, ¿cómo le fue a decir? No. Sí. ¿Cómo fue? Totalmente. No. Pervivirá. Pervivirá, Las ¿no? palabras cursis. Pero además Pervivirá. en esa reunión Sí. donde Claro. mientras afuera estaba la Pervivirá, protesta. sí lo dijo, Así, sí. claro. Y no pervivió. No y por pervivió. cierto, Claro. ahí aplaudimos a la Corte. Efectivamente, Ahí esa aplaudí- decisión esa de la Corte contra fue, la ley Bonilla. así es, por los 2 años. Y ahí la Corte, incluyendo a los ministros 4. del Así presidente, es. votaron. Pero Así no es. tiene que renunciar la ministra por dignidad. ¿Sabes? O no tiene que abrir la pinche boca y decir, a ver, presidente, ¿le está cagando en esto? No. Ah, Digo, ¿qué más quisiéramos, verdad? ¿Qué es lo que sucede? Mira, perdón. el problema aquí es Amor y paz. la cuestión de ese servilismo, de esa lealtad a ciegas Así es. o sumisión a ciegas. La elección del presidente de su gabinete, su primera cualidad es esa sumisión. Esa es su misión. No importa si es incapaz, si es ignorante, si es un Pero retrasado no puede mental. ser sumiso. Oiga, te contrato, pero tienes que ser sumiso. Muchas gracias, salúdenme a su primo. Así Y te reaccionarías vas. tú, Ángel. ¿O yo? Sí. O sea, no Ellos entiendo. ellos no. Aquí hay un problema entre el verbo poder y el verbo deber. Pues el sí. que es abogado me va a corregir o ratificar. Es que sí pueden ser sumisos. Sí, sí. No deben ser sumisos. Ok. No deben. Ok. Pero ¿qué es lo que pasa? Te la Les gana compro. el temor, el oportunismo. ¿El temor a qué, carajo? A que los corran. Ajá. Eres ministra retirada de la Suprema. Pero no te importa. dan un sueldazo de retirada. sí, claro. O sea, Pero así tú como tienes lo dan. un sueldo de por vida por ser ministra retirada. pero hay No esto. mames, estás casada, tu ahí te marido va. trabaja, Sí, sí, es no notario. tienes broncas Ahí de te va, lana. ahí te va. Muy sencillo. Son 3 notarías, el esposo, ella y creo que una hija. Una hija O o un un hijo, un hijo. ¿Qué te parece si de repente les cae el SAT a esas 3 notarías? No lo creo. No. No lo creo. ¿No lo crees? No. Fíjate que ni siquiera eso. Bueno, Ni siquiera nomás eso. con- Es no salir así. Mira, ¿sabes yo lo que esperaba de las mujeres con lo de Salgado Macedonio? Que le dijeran las mujeres en bloque, en su gabinete. ¿qué pasó? Mire, señor presidente. Adiós. mire, señor presidente, si ese güey va, nosotros nos vamos. Claro. ¿Viste Claro. la porra? Tantita congruencia. Le fueron a echar una porra el Día Internacional de Es las un honor Mujeres. estar con Obrador. Es un honor estar con y Jesús Ramírez Cuevas dirigiendo Dirigiendo el Sí. coro de los niños. O sea, el Día de la cantores Mujer, de Morelia. el Día de la Mujer, el presidente, hombre, se hace un homenaje. Ya, o sea, de veras, de veras. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? La Por sumisión. favor. ¿Y dónde La está? admisión. ¿Dónde está Jesús Rodríguez?
¿Dónde está escondidas debajo de una piedra? Rocío Nale? ¿Dónde está la Padierna? La Citlali. ¿Dónde está la Citlali? Y entiendes? la otra, porque son dos Citlalis. Sí, ¿dónde están? Son dos Citlalis. ¿Dónde están? Ahí están. Haciendo puras declaraciones así, robaleando. ¿No? Bueno, Claro. es que habrá que ver que también, ¿no? Es que se tomó en cuenta. Es que los Además, enemigos... Estas encuestas, ¿quién ha visto una encuesta de estas que elabora Mario Delgado? ¿Y a quién le importa? ¿Y a quién le importa? Por favor, ¿quién los pone? El presidente. Claro. ¿Quién los quita? El presidente. Mira, Claro. hay un detalle interesante de cómo era en aquella época del dorado autoritarismo las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo. Yo no tengo la menor duda que había instrucciones. Es más, el coordinador de la fracción priista tenía teléfono Sí, claro. para la red. Muy bien. Claro. Pero eran instrucciones o eran planteamientos que se daban en la privacía, respetando la imagen del legislativo. Ahora no. De repente aparece Mario Delgado y luego Monreal desayunando con el presidente. Estamos informándole al presidente lo de sus iniciativas. Y dices, oye, maestro, no tomen fotos, por favor. Es decir, es tal la soberbia y el autoritarismo del presidente que no duda en verlos como sus empleados y ponerlos ahí. Palacio Nacional. No guardan las formas en lo absoluto. Así es. No guardan las formas. Todavía dice para la ley de la industria eléctrica, va a haber un parlamento abierto. Parlamento abierto. ¿Cuál? Y se va a discutir el jueves. Pues se adelanta un día, no hay parlamento abierto y zas. votan. ¿Por qué? Por instrucciones del presidente. ¿Y sabes qué? Háganle como quieran. Háganle como quieran. Ni una coma, les digo. Bueno, yo les quiero decir algo al público, a los jóvenes. Miren, este México que ustedes estamos viviendo, nosotros tres lo vivimos en los 60s. Idéntico, con una diferencia. Los de los 60 sí sabían trabajar, sí sabían lo que hacían. Sí, eran personas muy preparadas. Sí. Eran personas muy preparadas, muy ilustradas, ¿no? Sí. Fíjate que esto que planteas y esto que señala Javier, en aquellos años, yo que soy producto nato de los años 60 en el Politécnico, no había teléfonos celulares. No. Es más, la casi totalidad de los estudiantes del Politécnico no teníamos televisión, es decir, era un nivel clase media para abajo. Y solamente quedaba una diversión, leer. Salíamos en Zacatenco a tomar el trolebús o el camión para regresar acá a la civilización y era casi regla de oro. Todos los que subían, como era un trayecto 30, 40 minutos para llegar al centro, un libro en la mano. Sí. Era la diversión por excelencia. En cambio ahora ni el libro de contabilidad. No, pero no, yo quiero decir tienes razón lo que dijiste y tú también tienes razón de que la tecnología y todo ha cambiado drásticamente todo esto. Pero antes, en los 60s, estos priistas de dictadura sí sabían gobernar. A mí lo que me entra de angustia en estos es que López Obrador y sus colaboradores no tienen ni la más remota idea lo que es gobernar. Que no hay vacunas, con ellos sí había vacunas, etcétera. Ya para qué vamos a los etcéteras, ¿no? No, y lo que comentabas, Ángel, yo participé en algunos gabinetes. Claro. Estuve con el presidente Zedillo del PRI y luego estuve con el presidente Calderón del PAN. Y yo les puedo decir que el mismo rigor técnico, la misma forma seria de abordar los temas, de tomar decisiones, y esas reuniones de gabinete no eran para chacotear, ni se tomaban fotos como estos irresponsables que se toman una foto que están en medio de la pandemia, todos en un lugar cerrado, sin cubrebocas, 50 güeyes. Oye, Claro. ¿cómo es posible? Y ese es el ejemplo que quieres poner. Entonces, en las reuniones de gabinete, había una presentación, una exposición del tema de que se tratase, si era un gabinete económico, social, político, de seguridad, según se trata. Y se abría la discusión. Y el presidente escuchaba, tomaba nota. Lo que yo les puedo decir, por lo que a mí me corresponde haber vivido, el presidente sabía bastante más que los secretarios. Es decir, el presidente Zedillo y el presidente Calderón estaban más enterados, estaban más enterados que el secretario que iba a hacer una explicación de no sé qué más. No te los cotorreabas. Hacías una propuesta, si era sensata y tenías una aprobación, un consenso razonable,
va, vuela. ¿Quién lo anuncia? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál que esperamos? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuándo le damos seguimiento? Tal. Si no, no estoy de acuerdo. O te daban una instrucción y no estabas de acuerdo, perdón, no estoy de acuerdo, señor presidente. Y había una madre que se llama la cultura de la dimisión. Es decir, no estoy de acuerdo. Por favor, pero es su decisión, usted es el presidente, usted manda. Permítame dejar este puesto para que usted ponga a alguien que gustosamente pueda seguir esa instrucción. Yo no la comparto. Sí. Se valía. Sí. Claro. Y no había berrinche, se valía. Claro. Pero llegabas preparado a las reuniones de gabinete. Había algo que este gabinete no conoce y tampoco el presidente, lo que es la dignidad profesional y la dignidad personal. Bravo. Sí. No hay que ahí empezaríamos con la secretaria de Gobernación, claro. Pero podemos seguir con el resto con del el gabinete. resto, claro. La madriza que les ha puesto a todos y no tienen dignidad, claro. Así es. Oye, porque además te contradicen una mañanera. Claro. Una cosa es que en corto, en una sala de juntas te diga, oye Lozano, no la mueles, carajo, no, eso no. Pero que en una mañanera en Palacio a su secretario de Hacienda, una y otra. Y uno se queda ahí con su cara de güey. No, pues no. Dice, oiga, presidente, con permiso. Claro. Es más, imagínate un tiro así de esos que te estén poniendo una cagada de esa de naturaleza, que me da chance, me presta el micrófono, sí. En este momento estoy presentando mi renuncia al cargo que usted me confirió. Muchas gracias por la oportunidad y que les vaya muy bien, ¿eh? Claro. Y ese güey se vuelve candidato a la presidencia. Cuando menos. Esa es la dignidad. Pero porque eres servidor público, no siervo, pero con C. No, pues, o sea, de veras. Sí, no, totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, estamos aquí ante una situación donde llegó alguien que ni siquiera se vio en los años del dorado autoritarismo. No. Aquellos hacían política. Así es. Hacían política. Sí, tienes razón. Había algo que puede parecer cursi, pero había verdadero cariño por el país. Al margen de los errores y vicios, había un sentimiento, una mística de ese país que acababa de dejar la etapa armada, luego empezó la institucionalización, la modernización, etcétera. Había ese sentimiento de orgullo. Sí. Hoy no. No. El único sentimiento que hay hoy es quedar bien con el poderoso, no contradecirlo y todavía llegar abiertamente en público, pedirle permiso porque lo deje ir a ser candidato. Sí. O en Sonora o en León, Guanajuato, de la Profeco. Dice uno, no puede ser tanta eyección. Sí puede ser. Ya parece estos sábados con Saldaña, ¿sí, no? Porque estás así. Pero tienes razón en lo que dices. Se hacía política. Así es. ¿Qué es la política? No es otra cosa más que tratar de dialogar en aras de ponerse de acuerdo los distintos. Es decir, se vale que pensemos distinto, claro, pero de lo que hay que usar es el privilegio de la palabra. Pero no me digas traidor. No. Ni conservador. Exactamente, es que además, no me puedes descalificar. Simplemente tienes otra forma en esa de diversidad estás buscando una posición común pensando en el bien del país que está enfrente. Mira lo que este infame presidente dijo el otro día. Dice, ¿saben por qué Carstens sacaba todos los presupuestos por unanimidad? ¿Sí? Porque todavía mucho... Dices, no mames, o sea, no puedes decir eso. No puedes ofender así a todos los legisladores. No puedes. ¿Sabes por qué lo hacía? Pero tampoco al doctor Carstens. No. Y menos a Carstens, oye, claro. ¿sabes por qué pasaba? ¿Sabes por qué pasaban por unanimidad? A mí me tocó participar en esas discusiones. Porque como nadie tenía la mayoría absoluta, había necesidad de ponerse de acuerdo unos con otros. Y cedías un poco y obtenías un poco y ahí ibas con el jaloneo. Que se da en todos los parlamentos, en todos los congresos. Por eso no es sano que haya una mayoría absoluta en las dos cámaras. Veamos lo que sucede en Estados Unidos. Acabas con la política. ¿Cómo obtienes el voto para el país? A ver, a tu estado le voy a dar tanto, a tu distrito. Eso es la política, esa es la democracia. Y con mucho respeto. Así es. Bueno, ya nos vamos. Necesito conclusiones. Pero si apenas íbamos empezando. Necesito el próximo viernes, pero necesito conclusiones, Javier, contigo empezar. Bueno, pues con lo que empezamos. Hay que defender la división de poderes en este país y particularmente al Poder Judicial en su independencia, en la libertad que tiene de fijar criterios y dictar sus sentencias y también cerrar filas los abogados con el juez Juan Pablo Gómez Fierro, porque este linchamiento no se vale. Y también con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, porque no se vale. Manténganse fuertes y mantengamos la división de poderes y mantengamos el Estado de Derecho. Ángel Verdugo, ¿gana el bueno? ¿Ganamos los buenos o gana el malo?
A la larga vamos a ganar los buenos. Que es a la larga, no mames. Quiere decir, ya no me vas a Acá dejar pronto dormir. lo vamos a ver nosotros, ¿sí o no? Sí, exacto. Lo vamos a Ya, ver. No me vas a dejar dormir. No, la pregunta es correcta. Lo vamos a ver. Estoy totalmente convencido que lo vamos a ver. Y se va a dar en un tiempo mucho menor del que pensamos. Bravo, qué Así esperanza, es. qué bueno. Porque ¿En qué este te basas? 21, ¿en qué qué me te baso? basas? Que la situación que hay en amplios sectores de la población, aun cuando no se verbalice, aun cuando no se exprese, hay descontento, hay coraje, hay desempleo, hay personas que tienen hoy 13, 14 meses sin recibir un 5. Así es. Un 5. Es Hay cierto. hambre en algunas familias. Hay violencia. Hay violencia. Hay feminicidios. Esa es la realidad. Llega un momento en que la sociedad se tensa tanto la liga que se rompe. El presidente no tiene la menor idea de lo que puede ser en un país como el nuestro, con antecedentes de rebeliones que fueron sangrientas en su momento. No podría parar con ninguna fuerza que le pusiera enfrente ese descontento. Eso el señor está acelerando llegar a ese punto. Pues yo tengo una reflexión que es demasiado fácil. Si sale la sociedad civil a votar, Claro. ganamos porque somos mayoría. Por supuesto, O sea, aplastante mayoría. Exacto. Aplastante O sea, mayoría. y yo hice un eslogan, porque ya ves que en la agencia se me ocurren cosas, es salvemos a México, sal a votar porque somos mayoría, y ya lo salvamos. Sí. O vota para votarlos. Vota con Vota V para y con votarlos y V vota con V B labial. grande. Por una razón muy simple. Dice, presumen 30 millones de votos. Somos 90 millones No, de no es electores. cierto, además no son 95 30. Sí, pero además no son 30. Ya son 15. Ya Bueno, bajaron. bueno, lo que Vamos sería. a poner regresaron. que sean 30. No, pero ya si somos no. 90 millones Ya de sí, bueno, pero ya regresaron al voto útil, al voto duro de duro. Andrés. Ya no. Por eso, pues por mayoría Javier, de razón. Sí. Ahorita mencionas el lema ese. Yo nomás quiero recordarles que a Pinochet lo sacó una palabra de 2 letras. No. Sí, señor. Ándale. No. Si hoy masivamente le decimos a los mexicanos no, van a entender a qué nos estamos refiriendo. Fíjate qué bonito. Gracias Que así por sea. ser nuestro padrino. No, hombre, muchas gracias. Deseanos mucha suerte. No les tengo que decir nada porque la van a tener. Son muy chingones, son muy capaces, son muy talentosos. Sírvanle igual de lo más caro, por El favor. más caro. Otro jugo, Margarita. No, que ya dé la una para que quiebre la tarde. Más chilaquiles al señor. Angelito, nos vemos el próximo viernes. Sin ningún problema. Pero también nos vemos el jueves. Y nos vemos el jueves, También. viernes, sábado y domingo. Mi querido público, muchas gracias. Ya estamos en la red, ya estamos en la nube. Primer programa todos los viernes desayunando con. Aquí estamos. Gracias a todos y mil gracias a mi prima Becky Alasraqui, que sin duda es la mejor productora y decoradora de eventos, y nos hizo el favor de decorar toda la semana, nos va a decorar muy bonito. la mesa Bien, con un detalle. perfecto. Gracias, prima preciosa y talentosísima. Y amigos, como cada programa les recordamos, no olvide suscribirse a Typical TV, lo puede hacer en YouTube, lo puede hacer en Facebook y por supuesto apriete la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias.